Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y bueno, como ya saben, este canal es su rincón favorito para estar al día con todo el chismecito, las últimas novedades, los dramas, los romances y por supuesto todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las celebridades. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que nos tiene a todos con la intriga y la curiosidad a flor de piel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones, la pasión desenfrenada y los misterios que rodearon a una de las parejas más queridas y mediáticas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los inolvidables Eda y Serkan de Love is in the air *. Y como ya les adelanté, no nos limitaremos a revivir los momentos mágicos de la serie, aunque, por supuesto, la amamos y la atesoramos en nuestros corazones. Hoy, vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a los fans en vilo durante mucho tiempo, los supuestos mensajes secretos que se enviaban Kerem y Hande. ¿Qué se decían realmente? ¿Qué pistas nos dejaron sutiles y enigmáticas? ¿Cómo encaja todo esto en la apasionante historia de amor que nos hizo soñar a todos, y que trascendió la pantalla para convertirse en una realidad palpable? Prepárense para un análisis exhaustivo, repleto de especulaciones, teorías, y por supuesto muchas sorpresas. Así que si eres de los que adoran el drama, el romance y el chismecito bien condimentado, has llegado al lugar correcto. Prepárense para sumergirse en una buena dosis de análisis, especulaciones, y revelaciones que podrían cambiar la forma en que vemos esta historia de amor. Pero antes de que empecemos a desmenuzar el contenido jugoso, quiero recordarles algo muy importante. No quiero que se pierdan nada. Así que, por favor, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis y les asegurará que no se perderán ni un solo vídeo nuevo, ni un análisis, ni ninguna exclusiva sobre sus celebridades favoritas. Suscribirse es gratis y siempre es una excelente idea. *** El comienzo de un romance de ensueño, de la ficción a la realidad ***. Bueno, a lo que vinimos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que conquistó nuestros corazones con su encanto, su talento y sobre todo, esa química innegable que emanaba de la pantalla en Love is in the air ***. La serie, un verdadero fenómeno televisivo, nos transportó a un mundo de ensueño, de romance, de conflictos y por supuesto de mucho amor. La historia de Eda y Serkan, llena de giros inesperados, momentos románticos y obstáculos que superar, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y la forma en que Kerem y Hande interpretaban a sus personajes simplemente nos robó el aliento. La conexión que compartían era palpable, evidente en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. La chispa entre ellos era innegable. Y no se quedaron solo en la ficción. Su romance, alimentado por la admiración, el cariño y la pasión que compartían, trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad que emocionó a millones de personas en todo el mundo. Las fotografías juntos, los rumores, las especulaciones, las declaraciones de amigos y colegas, todo alimentaba la emoción y la expectación. Ver a Eda y Serkan en la vida real, tomados de la mano, besándose, compartiendo momentos de complicidad, nos hizo creer en el poder del amor, en la posibilidad de que los cuentos de hadas, de alguna manera, pudieran hacerse realidad. Y el mundo entero se volvió loco. Fotografías, rumores, especulaciones y todo era posible, todo era tema de conversación. Pero, ¿cómo sabemos de los mensajes secretos? ¿Cómo llegó a nuestros oídos este rumor, esta intrigante teoría? Bueno, la respuesta es sencilla y a la vez compleja. En el mundo de las celebridades, y más en la era digital en la que vivimos, nada queda completamente oculto. Las redes sociales, los medios de comunicación, los fanáticos apasionados y los expertos en redes sociales son como detectives implacables que no se pierden absolutamente nada. ***, los detectives de las redes sociales, descifrando el lenguaje secreto ***. Analizan cada publicación, cada comentario, cada me gusta, cada foto, cada vídeo, absolutamente todo es material para el análisis, para la especulación y para la construcción de teorías. Y así fue como, poco a poco, comenzaron a surgir las teorías sobre los mensajes secretos que Kerem y Hande supuestamente se enviaban. Empecemos por las bases. ¿Cómo sabemos, aunque sea de manera indirecta, que realmente se comunicaban más allá de las cámaras? ¿Qué indicios nos dejaron que alimentaron nuestras sospechas?
Aunque por supuesto nunca confirmaron públicamente la existencia de estos mensajes, las pistas eran evidentes y, a menudo, muy sugerentes. La más obvia, sin duda, fueron sus interacciones en las redes sociales. Comentarios cariñosos, emojis sugestivos, mensajes indirectos que solo ellos parecían entender. Todo esto alimentaba las sospechas y la curiosidad de los fans, que se dedicaban a descifrar cada publicación, cada comentario, buscando pistas ocultas. Imaginemos por un momento el frenesí que se generaba cada vez que Kerem o Hande publicaban algo en sus perfiles. Los seguidores, armados con sus habilidades de detectives aficionados, analizaban cada palabra, cada emoji, cada detalle de la imagen. ¿Era una indirecta? ¿Un mensaje cifrado? ¿Una declaración de amor velada? La intriga estaba servida. Luego estaban las declaraciones, a veces sutiles, otras más explícitas, de fuentes cercanas a la pareja. Amigos, colegas, incluso personas del equipo de rodaje, comentaban sobre su cercanía y su conexión. Algunos de forma indirecta insinuaban que sí, que se enviaban mensajes, que compartían algo más allá de lo profesional. Pero por supuesto, nadie reveló detalles concretos. Era como un juego de misterio, un rompecabezas que los fans se dedicaban a armar con entusiasmo. Recuerden que en el mundo del espectáculo, la información fluye de forma incesante. Los rumores se propagan a la velocidad de la luz y cada palabra, cada gesto, cada encuentro es analizado y comentado por los medios de comunicación y los fans por igual. Y en el caso de Kerem y Hande la expectación era máxima, lo que hacía que cualquier detalle, por mínimo que fuera, se convirtiera en noticia. Asterisco asterisco, ¿qué tipo de mensajes se intercambiaban? Especulaciones y teorías asterisco asterisco. ¿Y qué tipo de mensajes se enviarían? Aquí es donde la imaginación y las especulaciones entran en juego. Y es que claro, sin acceso a sus teléfonos, sin poder leer sus conversaciones privadas, todo es un poco imaginación, pero eso sí, una imaginación alimentada por la observación, el análisis y el cariño que sentíamos por esta pareja. Basándonos en lo que veíamos en su comportamiento, en las pistas que nos dejaban, podemos hacernos una idea, aunque sea aproximada, del tipo de mensajes que podrían haberse intercambiado. Probablemente se enviaban mensajes llenos de cariño y afecto. Frases bonitas, piropos, halagos, algo para mantener la llama del amor encendida, para recordarle al otro lo especial que era. Imaginen a Kerem mandando un mensaje tipo: hoy estás más radiante que el sol, mi amor. Tu sonrisa ilumina mis días. O Hande respondiendo con un simple: tú eres mi sol. Te amo. ¡Ay, qué romántico! No olvidemos que el amor se alimenta de pequeños detalles, de gestos cotidianos que demuestran el afecto y la admiración. Y los mensajes, en este caso, podrían haber sido una forma de mantener viva la conexión, de recordarse mutuamente lo importantes que eran el uno para el otro. También es probable que se enviaran mensajes cómplices. Mensajes con bromas internas, referencias a momentos especiales que solo ellos conocían, guiños que solo ellos entendían. Algo así como: ¿te acuerdas de cuando?, evocando un recuerdo compartido. Oh, ese momento fue épico. Necesitamos repetirlo pronto. ¡Ay, la complicidad! La complicidad es un ingrediente esencial en cualquier relación, y probablemente era un aspecto fundamental en la suya. La complicidad se manifiesta en la capacidad de compartir risas, secretos y recuerdos que solo la pareja conoce y valora. Y los mensajes, en este caso, podrían haber sido una forma de alimentar esa complicidad, de crear un universo propio, un lenguaje secreto que solo ellos compartían. Y por supuesto, no descartemos los mensajes de apoyo y aliento. Trabajar en una serie, especialmente en una serie tan exitosa y con tanta presión mediática, puede ser extremadamente estresante. Las largas jornadas de rodaje, la exigencia de cumplir con las expectativas del público, la exposición constante a los medios, todo esto puede ser abrumador. Así que probablemente se enviaban mensajes para animarse mutuamente, para recordarle al otro que no estaba solo. Todo va a salir bien, eres increíble, confío en ti, no te rindas. Palabras de ánimo para superar cualquier obstáculo. Imaginen a Hande enviando un mensaje a Kerem después de un día difícil: sé lo duro que trabajas, pero eres increíblemente talentoso y fuerte. Recuerda, siempre estoy aquí para ti. Te amo. O a Kerem, respondiendo: gracias, mi amor. Saber que estás a mi lado me da la fuerza para seguir adelante. Eres mi roca.
Asterisco asterisco el lenguaje secreto, códigos, apodos y expresiones propias asterisco asterisco. Otro punto interesante es el lenguaje que utilizaban. ¿Eran formales? ¿Usaban apodos cariñosos? ¿Incorporaban códigos especiales que solo ellos entendían? Eso es algo que solo ellos saben, y que probablemente se guardan celosamente para sí mismos. Pero es probable que buscaran formas creativas para comunicarse sin levantar sospechas, para proteger su intimidad. Emojis significativos, referencias a la serie que solo ellos entendían, frases en turco con un significado especial, todo era válido para crear un lenguaje propio, un código secreto que les pertenecía solo a ellos. Quizás se referían a lugares especiales, a momentos inolvidables, a canciones que simbolizaban su amor. Es probable que utilizaran apodos cariñosos para referirse el uno al otro. Mi sol, mi amor, mi vida, mi tesoro, mi cielo, nombres que reflejaban el afecto, la ternura y la admiración que sentían el uno por el otro. Además, es muy probable que utilizaran emojis con significados especiales. Un corazón, una rosa, un beso, una estrella, cada emoji podría haber tenido un significado propio, una forma de expresar sentimientos que no podían ser revelados con palabras. Y no olvidemos las referencias a la serie. Frases emblemáticas, guiños a escenas memorables, citas que solo ellos entendían y que les recordaban los momentos más especiales que habían compartido en el set. Asterisco asterisco, ¿por qué tanto secreto, protección, presión y etapas iniciales asterisco asterisco? Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no hacerlo público desde el principio? ¿Por qué esconder, de alguna manera, su romance? Bueno, hay varias razones posibles, y todas ellas son comprensibles. Primero, querían proteger su privacidad. Sabían que su relación era de interés público, que cada paso que dieran sería analizado, comentado y juzgado. Y probablemente querían mantener algo para ellos, algo personal e íntimo, alejado de la mirada indiscreta del público. En segundo lugar, quizás querían evitar la presión mediática. Ya estaban expuestos en la serie, en la que interpretaban a personajes cuyas vidas eran escudriñadas por millones de personas. Y probablemente no querían que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Sabían que cualquier paso en falso sería analizado, criticado y, en ocasiones, malinterpretado. Y eso puede ser agotador, especialmente para quienes están constantemente en el ojo público. En tercer lugar, tal vez estaban en las etapas iniciales de su relación. Quizás no querían comprometerse públicamente hasta estar seguros de sus sentimientos. Así, mantenerlo en secreto les daba la libertad de explorar sus sentimientos sin tanta presión externa. Les permitía construir su relación a su propio ritmo, sin la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás. Y por último, no podemos olvidar el impacto que esto tendría en la serie. Si su romance se confirmaba, la dinámica de la serie podría cambiar, ya que la audiencia los vería de manera diferente. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaría, y eso podría afectar la forma en que el público percibía a sus personajes, Eda y Serkan. Asterisco asterisco el final de un amor de ensueño, separación y legado asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué pasó con su relación? Todos sabemos que lamentablemente no terminó en un final feliz. Después de un tiempo, anunciaron su separación. Y por supuesto el mundo entero se entristeció. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Bueno, esa es otra historia, otro misterio que probablemente nunca será revelado en su totalidad. La vida a veces nos depara sorpresas inesperadas. Y el amor, por muy fuerte que sea, a veces no es suficiente para superar los desafíos que se presentan en el camino. La distancia, las presiones externas, las diferentes expectativas, todo puede influir en el destino de una relación. Lo que sí sabemos es que a pesar de la separación, queda el recuerdo de su amor, de su química, de esos mensajes secretos que nos hicieron soñar, de esos momentos mágicos que nos regalaron. Y por supuesto queda el legado de Asterisco Love is in the Air asterisco, una serie que nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que de alguna manera nos sigue conmoviendo. Asterisco asterisco el impacto de su relación en la serie y en la industria del entretenimiento asterisco asterisco. Ahora hablemos del impacto de su relación en la serie. La química entre Kerem y Hande era innegable, y esto sin duda potenció el éxito de Asterisco Love is in the Air asterisco. Los fans se enamoraron de la pareja, se identificaron con su historia de amor y se sintieron parte de su mundo.
La conexión que existía entre ellos fuera de la pantalla se reflejaba en la intensidad de sus interpretaciones. La forma en que se miraban, en que se tocaban, en que se comunicaban, todo parecía más real, más auténtico, más creíble. Y eso sin duda fue un factor determinante en el éxito de la serie. También debemos considerar el impacto que esto tuvo en la industria del entretenimiento turca. La pareja Kerem y Hande se convirtió en una de las más populares y mediáticas, y esto generó un gran interés en sus proyectos futuros. Ambos actores, gracias a Love is in the Air y a su romance, se consolidaron como estrellas de primer nivel, y sus decisiones profesionales fueron seguidas de cerca por los medios de comunicación y los fans por igual. El misterio de los mensajes secretos, un capítulo abierto ***. Y bueno, como hemos visto, el tema de los mensajes secretos es fascinante. Es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo, pero que nos permite soñar, especular y disfrutar de la magia del amor y el romance en el mundo de las celebridades. Nos permite también reflexionar sobre la privacidad, la exposición mediática y los desafíos que enfrentan las parejas que viven bajo la mirada constante del público. Y nos invita a recordar que a pesar de los finales, siempre quedan los recuerdos, las emociones y las experiencias que nos han marcado. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente se enviaban mensajes secretos? ¿Qué tipo de mensajes creen que se decían? ¿Qué teorías tienen? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus ideas, todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y esos misteriosos mensajes secretos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Y recuerden, si les gustó, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Recuerden que cada semana tenemos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!